Muy bien, vamos a ver lo que viene a ser la metodología de la economía. Miren, bueno, y también vamos a incluir el tema, si no me equivoco, de las divisiones de la economía. ¿Está bien? Vamos a empezar con lo que viene a ser metodología de la economía. Miren, la economía adquiere, perdón, si hablamos de metodología de la economía, podemos decir que la economía adquiere la jerarquía de ciencia económica debido a la comprobación empírica de las proposiciones teóricas. ¿Ya? Es una comprobación empírica de las proposiciones teóricas. Vale decir, vamos a partir de la realidad, vamos a describir el problema económico, luego vamos a explicar el problema económico, de donde nacen las proposiciones teóricas, las denominadas hipótesis, ¿ya? Que deben de ser comprobadas su validez empíricamente, ya que una vez comprobada su validez empíricamente, ¿no? Entonces vamos a poder aplicar la política económica para cambiar el curso de la realidad y modificarla. A ver, vamos a hacer un ejemplo de modo de que podamos entenderlo de esta manera. Vamos a suponer que una persona se encuentra enferma, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que la persona, a su médico de cabecera, va a tener que describirle los síntomas. Si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene gripe, si le duele la garganta, si le duele el pechito, la barriguita, toda su sintomatología. Entonces, cuando nosotros vamos al tema de la teoría económica, entonces el médico, conocedor de la teoría económica, vamos a decirlo en ese sentido, el médico, eh, va a decir, ¿no? Cuáles son las posibles enfermedades que vienen a ser las proposiciones teóricas. Ahí se puede tener una gripe, puede tener bronquitis, puede tener asma, neumonía, coronavirus, ¿no? Puede tener SIDA, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, para comprobar esas hipótesis, si son verdaderas o falsas, debe de comprobarse empíricamente su validez, ¿no? En medicina lo hacen con reactivos. Entonces, una vez identificada cuál es la enfermedad, entonces, ¿qué es la política económica? Vendría a ser la receta que le da el médico para que cure o palee la enfermedad y cambie el curso de su realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata la metodología de la economía. Muy bien, acá también les voy a pedir un ejemplo, ¿ya? Como tarea probablemente. Si vamos al tema de las divisiones de la economía, ya cambiando de tema, tenemos dos grandes divisiones, una que se llama la economía positiva y la otra la economía normativa. Mire, la economía positiva se encarga de los hechos y de las causas, y la economía normativa se encarga de cómo deberían ser esos hechos. ¿Qué significa? Un hecho es que de repente un niño se porta mal, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere un caramelo y le hace la rabieta a la mamá. ¿Qué lo causa? Su mamá no lo educa bien. ¿Cómo deberían ser los hechos económicos? Vamos a decirlo así, ¿no? El niño no debería de portarse mal, ¿no? Y entonces, si el niño no debería de portarse mal, ¿cuál sería la solución? ¿No? Al niño hay que ponerle normas y reglas para que no haga esas pataletas, ¿no? Entonces pasamos de una economía positiva a una economía normativa. Se le crean normas, se le crean reglas, ¿no? Se resuelve el caso. Si nosotros vamos al tema de la economía descriptiva, ahí se observa, se describe, se sistematiza el comportamiento de los agentes económicos. Esos son los hechos. La teoría económica, ¿qué hace? Explica los fenómenos económicos, ya sea a nivel microeconómico o macroeconómico. ¿Pero qué cosa es lo que está explicando? Está explicando lo que se ha descrito, o sea, lo que ha descrito la economía descriptiva, para identificar las causas. Por lo tanto, economía descriptiva y teoría económica pertenece al campo de la economía positiva. Y la política económica, ¿qué hace? Da solución concreta al problema económico que se ha presentado. Es decir,
¿no? Para dar solución al problema que ha sido descrito, explicado anteriormente. Entonces la política económica pertenece al campo de la economía normativa. Entonces, estos dos temas lo dejamos hasta ahí, hasta el siguiente tema. Muchísimas gracias, chao, chao.